Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a instalar Android TV en una máquina virtual que nos va a servir pues para cacharrar, testear o para ver de ahí directamente pues cosas que queramos ver en Android TV. Vamos a empezar con un archivito que os pasaré y lo bueno que he visto que he descargado, os pondré la fuente luego, que es para importar directamente, por lo que nos vamos a ahorrar bastante parte de la instalación. Luego en mi página web os pongo la descarga y la persona de esto. Entonces, bueno, lo tenemos por aquí, ¿vale? Esto aquí podríamos darle doble clic y ya se nos agregaría normalmente, pero si no, aquí el VirtualBox, si tú tienes la descarga además, si te vas a herramientas, aquí le das a importar y podemos darle aquí arriba a seleccionar y aquí vamos a buscar el archivo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Le damos y vamos a poner en pantalla completa para que se vea mejor. Ok, veis esto. Entonces, bueno, no hacía falta la pantalla completa, que me estaba liando ese mensaje. Configuración, puedes ver lo que tiene CPU 2, RAM 2 GB. Esto podrías ampliarlo tú si quisieras. La configuración que sus replicar estas máquinas virtuales ya la tenemos, incluir máquinas virtuales y demás. Vale. Así que nada, no tenemos que hacer nada más. Donde lo vamos a poner y demás, le damos a terminar. Y como veis, me sale ya aquí importando servicio de, esto podemos cerrar, servicio de virtualización. Esperamos un segundo, voy a pulsar por aquí, la magia de la edición. Bueno, mira, no me ha dado ni tiempo. Y aquí lo tendríamos, cosas importantes que hay que poner si lo creáramos de cero, pero que ya, como lo bueno de esta es que ya te lo tiene. Aquí, VBoss VGA 128, vale, esto en configuración, vídeo, porque yo estaba buscando uno y he visto otros que para instalártelo tú y demás, pero mira, ¿veis? Aquí y aquí. Lo que decíamos, la memoria RAM, pues puedes ampliarle. Yo voy a probar, como tengo 16 GB, si no recuerdo mal, a darle un poquito más. Y CPU y procesador también le voy a dar un poco más. Tuvo ese que me pete por boca, sí. No, hombre. Suscríbete, un buen momento para dar un like y comentar. Bueno, nada, ya lo tendríamos. Damos a iniciar. Y nos va a arrancar por aquí la máquina. Como veis, es un proceso muy sencillo. No tenemos que hacer el típico de crear la máquina virtual, poner la ISO, instalar. Vale. Aquí, antes de nada, hay que darle a la primera opción. Pero si pasa los segundos, como veréis, se te pone sola. ¿Vale? Integración del ratón, no mostrar más, no quiero me muestres mensajes, cansino. Y esto, vale, estoy probando otro que es para instalarlo en USB, que si os gusta y os llama la atención un USB o un disco duro externo, ponérmelo, que arranque igual que este. Lo que pasa es que me está dando problemas y estoy a ver si lo solvento. Y nada, como veis aquí no está arrancando y vais a ver que es muy sencillo, que después de unos segundos daríamos, si quieres sacar el ratón, es el control de la derecha del teclado, ¿ves? Y lo he sacado ya lo tengo aquí. Lo vuelvo a meter y ya mueve este. ¿Vale? Aquí seleccionaremos el idioma, puede ser que al principio te tarde un poco, dependerá de el requisito hardware que tú hayas puesto. Seleccionas español de España, en mi caso, ¿vale? Una cosa me da cuenta, seleccionarle cuando está el icono del ratón así. Si pones por encima del texto, se te pone como para editarlo, ¿vale? Entonces doble clic, si quieres usar un móvil para configurarlo o quieres hacerlo directamente por aquí, le digo saltar, puede ser que con un móvil sea más cómodo. Tenemos que darle a Vir Wi-Fi. Hay una configuración del adaptador de red, control derecho, ¿vale? Que también es importante, que suele estar en modo puente o en NAT. Pero lo bueno, mira, en NAT. Lo bueno de esto que ya te viene preinstalado, por eso me ha gustado. Nada, tenemos que seleccionar Vir Wi-Fi, que usa nuestro adaptador de red de esta máquina virtual como un Wi-Fi virtual. Engaña, por decirlo así, al Android TV. Entonces te dice conectando a Vir Wi-Fi, conectado correctamente. Aquí es donde se me pilla el otro, el de USB. A ver si lo logro. Buscando actualizaciones. Nada, esperamos un poquito. En el otro que tengo se queda ahí tirando buscando actualizaciones. Yo creo que el problema es que no encuentra adaptador de red. Vale, pues aquí tenemos que iniciar sesión. Si te das cuenta, la pantalla me es más grande aquí que... Voy a cambiarme de monitor un momento. Bueno, ahora ya le da igual porque como está arrancada, pues se me corta, se me ha puesto la resolución del otro, no como Windows y otros que se cambian. Bueno, no le hagáis caso, ¿vale? Aquí pues nada, le vamos a dar a iniciar sesión y pues nada, continuar y tendremos que meter una cuenta. Voy a hacer la configuración, cualquier error o detalle os digo, y lo bueno de aquí lo podemos normalmente... Ay, no puedo escribir con el teclado, no me lo reconoce, vaya mejor. Bueno, pues nada, escribimos con aquí.
Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Si te pasa lo del teclado, lo que tenemos que hacer es parar la máquina, guardarla, ¿vale? O poner en modo guardado o pararla y nos irá la configuración. Y tenemos que aquí en USB habilitarlo, el 1.1. Esto bueno, también así, ¿vale? Como lo tengo yo, como la tengo guardada, por eso esto me sale ensombrado. Si la tuviera apagada, pues esto podría cambiarlo, pero sería así, ¿vale? Yo como lo tengo y aquí le daríamos a más y tienes que agregar el teclado. Ok, lo único, ten en cuenta que si agregas el teclado cuando arrancas la máquina virtual, ¿vale? ¿Ves? Yo he agregado este otro, he puesto uno secundario, por lo que te voy a decir, aceptamos y ahora corremos la máquina. Luego te digo, si agregas tu teclado normal, el problema vas a tener que cuando arranques la máquina se va a quitar de tu ordenador y se va a poner la máquina virtual. Y eso va a hacer que no puedas salir con el control derecho hacia atrás o incluso que te cueste, porque el ratón se quedará todo como en toda la máquina. Entonces yo he puesto un teclado secundario para que eso no me pase. Entonces ahora ya, si venimos aquí y yo pruebo con otro teclado, pues ya me va a dejar. ¿Ves? Me deja. Así que voy a iniciar una sesión con una cuenta. Dame un momento. Aceptamos condiciones y demás historias. Bueno, y nada, pues seguir el asistente, ¿vale? Yo lo que he hecho, bueno, alguna cosa me he saltado, todo lo que no sea relevante, pues me lo he saltado, así que nada, tú sigues al asistente. Donde encuentro problemas os lo digo, por si os pasa, que no os pase o sepáis cómo solventarlo. Por lo de la descripción, si tienes algún problema y demás, y entre todos, pues intentamos verlo. Ok, pues nada, aquí ya lo tendríamos, el Google, el Android TV funcionando en una máquina virtual. Tengo que ajustar el tamaño de la resolución. Vaya, ya lo he escalado para que esté más bonito en modo Embed, en modo escalado, ¿vale? Y te lo pone así. Y nada, pues aquí ya tú tendrías que hurgar e instalar las cositas, ¿vale? Te invito pues, a ver mis vídeos y demás de Fire to Steve o Android TV, donde instalamos cosas, ¿vale? Donde instalamos todos los programas interesantes, pero aquí ya podemos cacharrear. Yo lo iré trasteando para traer más vídeos por aquí, por el canal. ¿Vale? Según vaya viendo el tema de botones y esas cosas, pues también lo traigo. ¿Veis? Tenemos por aquí, mira, por aquí podemos darle a YouTube y probar. Así que nada, nos vemos amigos en el próximo vídeo. Lo digo, si avanzo con este, para que puedas seguir viendo los vídeos. Por ejemplo, con escape vas para atrás, ¿vale? Así que nada, yo voy a instalar ahora aquí dos loaders y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.